Continuamos en La Voz del Pueblo Empresario. Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación nuevamente aquí en los estudios del canal. Bien, amigos empresarios, en esta secuencia de los viernes para poder apoyar a todos ustedes, tenemos un tema que queremos compartir, ¿no? Y nace de la siguiente pregunta. Yo emprendedor, yo empresario, cuando empiezo mi actividad, ¿estoy seguro o estaré seguro de lo que pueda llegar a vender llegue a cubrir los costos, los gastos en que voy a incurrir? Entonces surge ese temor, ¿no? Para eso, así como en la sesión anterior presentamos el flujo de caja, lo que queremos presentar ahora es un concepto llamado el punto de equilibrio. El punto de equilibrio puede sonar algo como que balanceo para no irme a un lado ni al otro, y efectivamente para nosotros emprendedores y empresarios el punto de equilibrio no es otra cosa. Si podemos ver la siguiente lámina, es pensar en que el negocio que querramos iniciar o seguir emprendiendo, seguir desarrollando, por ejemplo, en este caso pienso yo una fábrica de zapatos, ¿no? Pares de zapatos para vender al público y por lo que creo voy a recibir determinados ingresos por venderlos, ¿no? Pero ahí viene la gran pregunta, ¿cuál es el mundo de los gastos y los costos que debo cubrir para poder fabricar y luego vender estos zapatos? Entonces vienen las grandes interrogantes, ¿no? ¿Cuánto voy a necesitar comprar materia prima, suministros, por ejemplo, pasadores o caja para zapatos, pagar al personal que me pueda ayudar a fabricar estos zapatos, el pago de energía para las máquinas, si es que alquilo un local, si no tengo un local propio, y el uso de las máquinas para fabricar este calzado. Entonces tenemos un bloque de ingresos y un bloque de costos. ¿Qué hacemos ante eso? Querer al menos, por lo menos, cubrirlos. Ahí nace el concepto del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, por favor, siguiente lámina. El punto de equilibrio no es otra cosa que en concepto económico establecer la cantidad mínima de unidades que debo vender para no tener pérdidas. En otras palabras, para cubrir estos costos que hemos visto en la lámina anterior. Ya a nivel de empresa, para nosotros, significa que esa cantidad mínima deba cubrir todos esos costos y dejar en cero. Uno pudiera pensar entonces no voy a tener ganancias. Correcto. Ese punto de equilibrio, esa cantidad mínima es la que define el punto de partida para empezar a obtener beneficios y obtener ganancias. Por tanto, el punto de equilibrio es aquel nivel mínimo de ventas que iguala los costos totales que vamos a tener con los ingresos totales que lleguemos a vender de ese mínimo de unidades de venta. La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo se refleja esto? ¿Qué fórmula? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo determinamos este punto de equilibrio? Pues bien, el punto de equilibrio es la cantidad de unidades que requerimos vender para lograr esta cobertura o cubrir los costos. ¿Cómo se determina? La cantidad de unidades es toda la cantidad de costos fijos que tengamos, ya vamos a hablar de ello, sobre o entre el precio de venta por cada unidad de producto vendido menos el costo variable por cada una de esas unidades. Vemos en la lámina que la cantidad de unidades, como dije, es la cantidad de productos que debemos vender para igualar estos costos con ingresos. Los costos fijos son aquellos costos que la compañía va a tener independientemente fabriquemos o no zapatos. Por ejemplo, la luz,
alquileres, salarios fijos de algunos empleados. Esa va a ser nuestra masa de costos fijos que tenemos que cubrir apenas empecemos un negocio. El precio de venta de cada unidad es el precio al que se vende cada uno de nuestros pares de zapatos, y el costo variable es aquel costo, en este caso de fabricación, por cada unidad, ¿no?, que produzcamos. En este caso, por ejemplo, la materia prima, cuero, ¿no?, y aquellos insumos como pasadores, telas, cajas, mano de obra directa, aquel operario que nos ayuda a fabricar. A eso nos referimos con el costo variable, ¿no? Entonces, teniendo estos elementos de esta fórmula, podemos determinar el punto de equilibrio. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ya a nivel de un ejercicio tenemos que esta cantidad de punto de equilibrio es la masa de costos fijos sobre el precio de venta unitario menos el costo variable de esta unidad. Por ejemplo, si en una fábrica, en este caso zapatos, tenemos costos fijos por 5.000 soles, sea el alquiler, la energía, algunos salarios fijos, tenemos un precio de venta de 50 soles por cada par de zapatos, este es un ejemplo, y el costo variable de fabricarlos es de 30 soles, ¿no? La cantidad de cuero, pasadores, gastos de salarios del personal que nos apoya. Y esta operación, estos números, determinan que para cubrir costos fijos y costos variables de hacer zapatos, tendremos que vender 250 unidades o pares de zapatos para lograr el punto de equilibrio. Vemos en la lámina el ejercicio, ¿no? 5.000 soles de costos fijos entre el precio de venta de 50, el precio de venta unitario menos el costo variable unitario de 30, lo que nos determina los 250. Con esta cantidad vamos a cubrir los costos, por tanto no vamos a perder, pero tampoco vamos a ganar. Lo importante de este concepto es que esa es la cantidad que requerimos vender para luego, con cada par de zapatos adicional vendido, empezaremos a obtener ganancias. Siguiente lámina. Aquí hay unos ejemplos relacionados a distintas actividades, emprendedores o empresarios actualmente, ¿no? Para el caso del dueño de una empresa que vende destornilladores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, este dueño de esta empresa tiene que incurrir en 7.000 soles de costos fijos. Tenemos que cada destornillador, el mercado pagaría un precio de 30 soles. El costo variable, o sea, los materiales que ingresen más los salarios para fabricarlo, llegarían a 16 soles por unidad. Y vemos ahí que aplicando la fórmula ya vista, este dueño debería vender 500 destornilladores para alcanzar su punto de equilibrio. Tenemos otro ejemplo, un restaurante, ¿no? Un restaurante, si nos centramos en un ejercicio básico de un solo plato de comida, vemos que en un restaurante de repente hay costos fijos por 9.000 soles. El plato que cocine, que prepare, podría venderlo y el mercado lo acepta a un precio de 30 soles. Y un costo variable de todos los insumos, sueldos que se registren, llegarían a 15 soles. De tal forma que aplicando la fórmula llegaríamos a determinar que 600 platos se considera el punto de equilibrio en que este dueño, este empresario, cubriría sus costos, por tanto no registrar pérdidas y a partir de ahí obtener ganancias. Siguiente lámina. Una diseñadora, ropa, vestidos, ¿no? Vemos que tiene costo fijo de 7.500, considera que los vestidos, los diseños que cree y confeccione, podrían venderlo a 500 soles, costos variables, tela, costureras, ¿no?, que la apoyen, podría llegar a 350 soles, por lo tanto con 50
vestidos vendidos, no tendría pérdidas y empezaría a tener ganancias a partir del vestido número 51. Otro ejemplo es que una empresa que fabrica escritorios, ¿no?, muebles de oficina, quiere conocer ese punto de equilibrio. Tiene costos fijos, como vemos, de una cantidad de 280.000. Podría vender cada escritorio determinadas características en 1.200 soles, un costo variable de 500 soles. De tal forma que, aplicando la fórmula que ya hemos visto, tendría que vender 400 unidades para lograr el punto de equilibrio y empezar a obtener ganancias. Con todo esto, lo que queremos reflejar, así como vimos en sesiones anteriores, hablamos del flujo de caja como aquel mapeo de ingresos y costos para ver cómo estamos en determinado mes o determinado año, ¿no?, un periodo de tiempo. Hay otras herramientas que nos ayudan a visualizar más nuestra actividad que querramos iniciar o que estemos en marcha. Este punto de equilibrio es aquel punto de quiebre o punto muerto, como lo llaman otros, o en otros términos, que nos va a determinar que al tener ingresos y al tener costos y por tanto egresos, lo que pagamos por comprar esas materias primas o sueldos, en el flujo de caja podríamos ver una ganancia, ¿correcto?, pero que para cubrir la masa de costos fijos, el punto de equilibrio nos dice cuánto deberíamos ver para ver en este flujo de caja cero, costos cubiertos. Más adelante podremos hablar, uno piensa, ok, con esta cantidad de unidades vendidas, yo no pierdo y voy a empezar a ganar, por tanto, mi negocio va a empezar a tener determinada rentabilidad. ¿Es correcto? Siempre y cuando se cumplan otras condiciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre si el ingreso por ventas no lo cobramos de contado y damos a nuestros clientes un crédito? Páguenme a los 30 días, mientras que los costos de materia prima y sueldos los pagaremos al contado. Ahí va a empezar a haber ciertos desfases que un flujo de caja nos lo va a mostrar. No lo va a mostrar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos muestra cuántas unidades necesitamos vender para estar seguros de que vendiendo más nuestro negocio va a ser rentable. Pero el flujo de caja, como bien dije, nos va a demostrar si esa rentabilidad se va a reflejar en una liquidez inmediata. Dependiendo si pagamos y cobramos en el mismo momento, se va a reflejar. Si cobramos después, pues pueden generarse problemas de liquidez. Hay que tener también ciertas consideraciones cuando toquemos este tema. Siguiente lámina. Por ejemplo, cuando toquemos este tema del punto de equilibrio, tenemos que hacer el esfuerzo, los famosos 2 minutos, de conocer los costos fijos que tenemos en el negocio y cuáles son los costos variables, aquellos relacionados con los que vamos a fabricar. No suele ser sencillo, ¿eh? Por ejemplo, hay trabajadores que pueden tener parte fija, como un sueldo básico, y parte variable, como unas comisiones por producción lograda. Entonces, hay que saber identificarlos y por tanto separarlos. Otra consideración es que el costo variable y el precio de vender una unidad no necesariamente se van a mantener en el tiempo, ¿no? Pueden variar. Por ejemplo, una reducción de producción, algún evento económico externo a nosotros puede hacer que el costo suba, por ejemplo, a tipo de cambio al comprar materia prima que se genera de dólares, por ejemplo, mientras que nuestro precio de venta tendría que mantenerse igual. Ahí puede haber cierta afectación. Otra consideración es evaluar la economía, evaluar nuestro mercado.
¿no? Cuando hay cambios económicos drásticos, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con la crisis de Rusia y Ucrania, está impactando en variables económicas que sí ya percibimos afectan a nuestro negocio. ¿De acuerdo? Ahora, vimos que el punto de equilibrio, más allá del concepto, es una fórmula, ¿no? Vimos cantidad de unidades que requerimos, es dividir la masa de costos fijos entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario de fabricar esa unidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos determinar el precio de venta adecuado de ese producto? Tenemos los costos fijos por un lado, tenemos la cantidad de unidades que nuestra máquina o nuestra capacidad puede hacer pensando en que se va a vender todo. La pregunta es, teniendo esa producción, teniendo esos costos fijos, teniendo el costo variable que significó fabricar estas unidades, pues esta misma fórmula nos podría ayudar a determinar el precio de venta de estas unidades. Es mover la fórmula de acuerdo a lo que querramos tener como ayuda para saber determinar un precio de venta o determinar qué masa de costos fijos podríamos cubrir con una producción determinada. Por ejemplo, si yo pienso o mi máquina o mi capacidad en el mes da X unidades de zapatos con sus costos variables, pero por otro lado tengo una masa de costos fijos que todavía no la puedo calcular, por esta fórmula, como vemos en la lámina, podríamos determinar aquella cantidad de costos fijos teóricos que podríamos cubrir. Entonces, la flexibilidad de esta fórmula nos permitiría a nosotros, sea emprendedores o empresarios, empezar a conocer, ¿no? y manejar estos conceptos, de tal forma que en nuestra interna, en nuestra familia, en nuestro negocio, podamos ir asimilando estos conceptos que nos van a servir mucho para ir impulsando nuestro negocio, ¿no? Sea como se puso nuestro ejemplo, venta de zapatos, venta de servicios, en fin. Bueno, gracias por el tiempo nuevamente que me brindan. Soy Raúl Cano. Mis datos para siempre apoyarlos en el espacio de La Voz del Pueblo Empresario. Nuevamente, Fernando, agradecerte el espacio y gracias a ustedes por escucharme. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario.